La ceniza volcánica es uno de estos productos piroclásticos. Básicamente, materiales silíceos, o sea, pequeñas partículas de sílice que forman parte de ese material más fino que emiten los volcanes. Básicamente lo que tenemos es toda una gradación de tamaños de lo que sale. Argentina es un país cenicero. La otra cara de la verdad, nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Hoy con una Mar del Plata lluviosa, pero disfrutando la ciudad porque esta ciudad tiene de todo para disfrutar cualquier día del año. ¿Y sabe una cosa? Yo que no entiendo mucho y que dice la gente que hay ceniza volcánica, yo no sé si es ceniza o es otra cosa, que hay ceniza en el aire, que llueva en Mar del Plata, creo que limpia la atmósfera y eso no está nada mal. Pero para poder saber más de estas cuestiones, hemos invitado al doctor Luis del Río. El doctor del Río, director del Instituto de Geología de Costas y Cuaternario, por supuesto es geólogo, no podía ser de otra manera, licenciado en Geología y además doctor en Ciencias Naturales. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Luis. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos ceniza en el aire? Bueno, seguramente tenemos ceniza en el aire ahora y desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿No nos hemos dado cuenta? En realidad, la construcción de toda la llanura pampeana, desde tiempos geológicos, tiene mucho que ver con los procesos volcánicos que ocurren en cordillera. Buena parte de nuestra llanura está formada por lo que nosotros geológicamente llamamos material piroclástico. Este material piroclástico son básicamente las cenizas volcánicas. ¿Y eso que decimos ceniza? Porque la gente habla de ceniza y cree que es la ceniza de un asado. ¿Es ceniza? ¿Es polvo de piedra? No, la ceniza volcánica es uno de estos productos piroclásticos. Lo que sale de los volcanes sale en tres fases distintas. A veces como roca fundida, que es lo que llamamos lava, vapores y gases que se desprenden de esta lava, pero cuando se producen erupciones volcánicas de relativa violencia, se fragmenta parte de la estructura y de la roca preexistente y también fracciones muy finas que tienen que ver con un material que puede estar en parte fundido y en parte no, que constituyen las cenizas. Básicamente lo que tenemos es toda una gradación de tamaños de lo que sale de un volcán, desde materiales muy gruesos, que pueden ser tamaños como bloques, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Impresionante entonces. Que caen en los alrededores del cono volcánico, materiales que son un poco más finos, tamaños arena, por ejemplo, que caen en las decenas de kilómetros alrededor de la estructura volcánica, y estas cenizas volcánicas que son muy livianas, muy finas, y que llegan a niveles muy altos de la atmósfera y que son transportadas por el viento. Una querida colega y compañera de estudios, que es la doctora Patricia Schroeder, que fue compañera nuestra de facultad y es una de las vulcanólogas más conocidas y de mejor nivel que tiene Argentina, siempre ha dicho que Argentina es un país cenicero, porque la mayor parte de los volcanes que nos afectan están en realidad en la cordillera, pero del lado chileno. La mayoría de los volcanes están del lado chileno, pero sin embargo sus cenizas son transportadas por los sistemas atmosféricos, básicamente de oeste a este, y llegan justamente a nuestras zonas. Así que no es infrecuente, geológicamente hablando, y en tiempos históricos tampoco, que cuando se producen erupciones volcánicas lleguen estos materiales que son básicamente materiales silíceos, o sea, pequeñas partículas de sílice que forman parte de ese material más fino que emiten los volcanes, y que como son finos en tamaño y livianos, son transportados fácilmente por el viento. Cuando el viento pierde energía, este material se asienta en los terrenos, y ahí pasan un montón de cosas. A veces es retrabajado, removilizado, y otras veces, como ocurre en estos días donde tenemos muchas precipitaciones, este material es incorporado al suelo, enriquece de algún modo al suelo, ayuda a la fertilización incluso del suelo,
y deja de tener estos efectos así incómodos o molestos que para muchas personas, sobre todo las personas más sensibles, pueden tener tanto en vías respiratorias, en los ojos, etc. Señora, señor, ya nos está contando qué es lo que pasa. Una ceniza que es sílice, que además es un proceso natural, y si uno imagina como si fuera el Google satelital, si uno imagina el mapa topográfico de América del Sur, de Argentina y Chile, es fácil pensar en un país cenicero, ¿no es cierto? Los vientos hacen el resto. Ahora, usted se estará preguntando, ya sabemos que fertiliza la tierra, que produce algunas molestias en personas sensibles por las vías respiratorias. ¿Qué pasa además, por ejemplo, con los animales y qué pasa además con los vehículos, con ese...? Bueno, con los animales puede ser muy complicado, sobre todo en los sectores más proximales, más cercanos a la zona de erupción volcánica, porque muchas veces cuando ocurre, como está ocurriendo en este momento, la producción de ceniza y de material piroclástico, esta palabra que más técnica que nosotros utilizamos, pero que va desde cenizas hasta bloques, puede quedar depositado en grandes volúmenes, incluso más de decenas de metros, sobre la superficie. Entonces, todo lo que es la vegetación va a quedar cubierta, tapizada por las cenizas. En ese caso, los animales se van a encontrar con gravísimos problemas para encontrar alimentos. Por ejemplo, cuando tenemos animales de lana, por ejemplo, como las ovejas, también se les generan graves problemas porque se incorporan a la lana y a la piel, les aumenta el peso que tienen, les complica realmente mucho, y ha habido graves problemas para la ganadería en esas zonas cercanas a los... ¿Qué sería lo recomendable hacer, doctor, en ese caso? Y la verdad es que es un poco difícil qué es lo recomendable como situación muy general, porque cada erupción volcánica tiene su propia particularidad. En términos generales, tanto en Argentina como en Chile, hay programas muy avanzados de seguimiento, de monitoreo y también de prevención. En realidad, para el tema de la ganadería es lo mismo que ocurre en la provincia de Buenos Aires cuando hay una gran inundación. A veces hay una pérdida de ganado, sobre todo cuando hay explotaciones de tipo extensivas, que impiden que se pueda tener todo el ganado en pequeños corrales o en lugares cerrados. Cuando la ganadería es extensiva, bueno, hay una alta probabilidad de pérdida de ganado. Lo ideal podría llegar a ser tener también a este ganado protegido, pero no es el tipo de explotaciones habituales en la zona de Patagonia. También hay algunos problemas que tienen que ver con que parte de este material piroclástico tiene mucha porosidad, pero esos poros están sellados. Entonces es un material que flota. Entonces puede aparecer flotando como lo que nosotros conocíamos antiguamente como piedra pómez, ¿no? Que era una piedrita, pero que era muy liviana y que flotaba, y que pueden incluso quedar cubriendo buena parte de los cuerpos de agua. Ahí también el viento hace que se generen olas y que estas olas acumulen este material en determinados sectores, y en esos sectores de mayor acumulación pueden complicarle la vida también a los animales que no puedan llegar a los abrevaderos del modo normal. Doctor, hablando puntualmente del agua y esta ceniza que se puede depositar en superficie, ¿qué ocurre? Porque si se deposita en superficie, ¿altera la composición del agua o el agua se puede filtrar y beber sin inconvenientes? El agua se puede... vamos a empezar por esto. No todo el agua que nosotros vemos en superficie es agua potable, casi al revés. Prácticamente todo el agua que nosotros podemos encontrar en superficie, un lago, un río, una laguna, no es potable. Hay que potabilizarla. No, esto no quiere decir que no sea dulce, es dulce, pero no está en condiciones microbiológicas de ser ingerida por el ser humano. Entonces, no tenemos que confundirnos y pensar, bueno, se nos está contaminando el agua, porque el agua esa ya no la podíamos consumir. Se usa para beber agua de napas, digamos. En general, en la provincia de Buenos Aires
la mayor parte del agua que nosotros consumimos es agua que tomamos de acuíferos, que son estructuras geológicas capaces de portar agua y de transmitir el agua. Esto es una cosa muy importante porque a medida que el agua va percolando, va infiltrándose en el terreno, sufre una serie de procesos que ayudan a su purificación y hace que el agua entonces así sea de muy buena calidad. Sin embargo, en relación con esta ceniza volcánica, ¿qué podemos encontrar? En realidad, subsuperficialmente, en profundidad, podemos encontrar mantos de ceniza de muy antiguas erupciones volcánicas. A veces, esos mantos de ceniza transportan algún tipo de materiales que no son adecuados para el consumo humano. Entonces pueden llegar a aportar algún tipo de elementos que hacen que el agua deje de ser potable, ¿sí? Por eso es necesario que cuando uno hace una perforación para tomar agua, haga los análisis correspondientes para determinar fehacientemente que el agua es potable. Bueno, le contamos a la gente que el Mar del Plata, Obras Sanitarias, Sociedad de Estado, tiene su laboratorio y los elementos para que usted con simple solicitud pueda tener un análisis del agua si necesita realizar un pozo. Recordamos, sí, por supuesto, que esto no tiene nada que ver con el agua de red que viene potable a su domicilio. Doctor, decíamos sobre, por ejemplo, los vehículos. ¿Qué daño puede causar? Con el tema de los vehículos es complicado. ¿Por qué? Porque buena parte de esta partícula, la sílice, que forma parte de los minerales, la sílice es en realidad una molécula que está formada por un átomo de silicio y 4 átomos de oxígeno. Esa es la estructura básica de los silicatos que forman las rocas que forman la corteza terrestre. Así que muchas veces se habla, la sílice, bueno, tranquilicémonos porque nosotros hace añares que estamos caminando por arriba de una corteza continental, que son los continentes donde vivimos, donde la sílice está presente en la mayor parte de los minerales. Vale decir que no nos podemos escandalizar, ni preocupar, ni asustar por la presencia de sílice en los continentes, porque los continentes están hechos de minerales silicáticos, ¿no? Esto para quedarnos, para poner en perspectiva la cosa. La realidad. Sin embargo, estos minerales de sílice que forman parte de estas cenizas son abrasivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo los froto sobre una superficie pulida, pueden dejar rayas. Vale decir que si a uno le cae una gran cantidad de ceniza sobre el auto, tiene que tener bastante cuidado cómo lo va a eliminar. Lo mejor sería eliminarlo con agua. ¿Para qué? Para que no le quede las rayas en la pintura. Porque si uno lo primero que quiere hacer es pasarle un pañito y limpiarlo, lo más probable es que el pañito se transforme en una lija. Entonces van a quedar un montón de rayas que pueden afectar tanto a los vidrios, la pintura, etc. A partir de esos rayones se va a facilitar otro tipo de procesos, por ejemplo la oxidación. Bien, y después a nivel, por ejemplo, mecánico, filtros de aires... Es exactamente lo mismo que si uno anduviera muchísimo tiempo por lugares muy polvorientos, ¿no? Por ejemplo, por caminos rurales. Sí, sí. Eso seguramente va a afectar los filtros de aire de los vehículos. Entonces uno debería tener un poco más de cuidado si este tipo de fenómenos persistiera mucho en el tiempo. Pero nosotros estamos a los 38 grados de latitud, con vientos cambiantes, gran humedad del mar. El día de hoy es una gran manifestación de cómo vamos a tener una gran limpieza de la atmósfera. Cada una de las gotas que está cayendo en este momento, quizás incluso se formó alrededor de una partícula silicia transportada por el viento. Quizás se condensó esa gota alrededor de una de estas partículas. Vale decir que buena parte del material que estaba atmosféricamente distribuido en nuestra región es muy posible que en este momento esté siendo transferido a otra fase, a la fase suelo. Un barrido, una limpieza de la atmósfera, por así decirlo, que sí. Quienes amamos la imagen, la filmación y la fotografía, valoramos porque quedan los vegetales, los árboles verdes, queda todo impecable. Sí. Pero, ¿cómo tener acá al doctor Luis del Río y no aprovechar a preguntarle además
en esta visión de planeta, imagínese alejándose de la Tierra y viendo el planeta completo. Vemos acá un volcán en erupción, pero ¿qué pasa dentro de las capas? ¿Hay realmente una repercusión en algún otro punto del planeta por la falla de que se trate? ¿Cómo es el tema? Acá hay una cuestión que muchas veces se mezcla, ¿no? Muchas veces cuando aparecen fenómenos de estas características, el comentario, a veces más sencillo, es incluso tratar de vincularlo a alguna acción humana. Yo lamento muchísimo para el ego humano, no tenemos nada. Tanta influencia. No. Para nada. Nosotros tenemos un egocentrismo muy desarrollado a lo largo de décadas que nos hace pensar que cualquier cosa buena o mala tiene que ver con nosotros. Lamentablemente, para aquellos que lo necesitan para formar su ego, no hay ninguna acción humana que realmente tenga tanta significación como para producir vulcanismo. No es así. Los volcanes simplemente funcionan por un proceso que es totalmente ajeno a los seres humanos. Es muy anterior a los seres humanos y cuando los seres humanos ya no estemos en el planeta, quizás continúen. ¿Por qué? Porque el vulcanismo básicamente está vinculado a lo que se llama tectónica de placas. Y la tectónica de placas tiene que ver con una dinámica que se inicia en el núcleo del planeta, ¿sí? Con fuerzas, con energía que se transmite a través del manto terrestre y que mueve a estas especies de losas. No son flotantes porque debajo no hay líquido, o sea que no flotan, sino que se deslizan sobre un material que está más caliente. La porción que estaría fundida no superaría el 2% en las rocas, en una capa que no es continua en el interior de la Tierra, que se llama astenósfera, pero no es una capa continua, y las placas se van moviendo por encima de una porción de lo que llamamos manto terrestre. La energía para mover estas placas es una energía gigantesca, es la que puede mover los continentes, ¿no? Con esa antigua teoría que da origen a la teoría de la tectónica de placas, que es la teoría de la deriva continental. Esa teoría hablaba de que los continentes alguna vez habían estado juntos y que se habían separado. No justificaba perfectamente bien los procedimientos. Pero básicamente el vulcanismo que nosotros estamos viendo tiene que ver con el choque de placas tectónicas. Y no hay ningún mecanismo ni tampoco ninguna voluntad humana para que las placas choquen. Podemos hacer chocar otras cosas, pero no las placas. Bueno, imagínense, no somos capaces en Mar del Plata de ordenar el tránsito, mal podríamos meternos con semejantes cosas. Como para ir cerrando, doctor del Río, ¿qué es esperable, por ejemplo, cuando ya entra en erupción un volcán, como en el caso ¿cada cuánto tiempo es dable esperarlo? ¿Por años? ¿Por meses? Bueno, no hay una periodicidad, ni para los terremotos, ni para las erupciones volcánicas. Lo que existen son probabilidades. No quiere decir que si este volcán hizo erupción ahora y antes lo había hecho hace 40 años, recién va a volver a tener otra erupción dentro de 40 años. Esto no va a ser así. Va a existir una probabilidad de recurrencia de estos fenómenos. Y esto va a tener mucho que ver con cuál es la génesis de esta erupción volcánica. A veces la génesis o el disparador puede estar vinculado con un terremoto, por ejemplo, que active un determinado proceso volcánico. Otras veces no tiene nada que ver. En este caso me parece que no es así. Creo que no hay un disparador sísmico, que también muchas veces interesa saber cuándo se va a producir el próximo sismo. Y eso va a depender fundamentalmente de la acumulación de presión o de tensión en una zona que tenga debilidad en la corteza terrestre. Con el tema del vulcanismo se va a producir la próxima erupción volcánica cuando la energía acumulada en el interior de la Tierra supere la, contención que puede llegar a tener desde el punto de vista geológico ese mismo volcán. Por ejemplo, a veces se generan tapones
de roca en los cráteres de los volcanes, entonces la energía que tiene que acumularse es tal que pueda destruir ese tapón y vincular a la cámara magmática que está en el interior de los volcanes con la atmósfera. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que eso ocurra? Bueno, eso va a ser muy variable. Pero sí se hacen algunos análisis de características probabilísticas donde se trata de estimar en más, en menos, cuándo podrá ocurrir una próxima erupción. Vale decir que es muy difícil decir una fecha, un día, una hora en la cual se va a producir o un sismo o un terremoto. Sí podemos decir que hay determinadas zonas que tienen una mayor propensión a la existencia de sismos y a existencia de fenómenos volcánicos, y que hay una mayor probabilidad de que entren en erupción en determinado momento. ¿Por qué? Porque han acumulado energía y han acumulado tensiones. Ha sido el doctor Luis del Río, director del Instituto de Geología de Costas y Cuaternario, pero le vamos a dejar la última palabra al doctor para que le diga a la gente lo que a usted le parezca, porque es necesario que estén todos tranquilos y vean que esto es una cuestión normal. Bueno, los fenómenos naturales tienen esa característica, ocurren, hay fenómenos que son más favorables en un determinado momento y menos favorables, pero que sean justamente estos fenómenos naturales hace que tengan una determinada recurrencia, no están lanzados por los dioses en contra de la humanidad. Esto es lo que tenemos que tener claro, y tampoco tenemos que tener miedo, mucho menos los habitantes de la zona de Mar del Plata, donde estamos lo suficientemente lejos y a lo sumo podremos tener algunas molestias. Simplemente tenemos que estar alertas a los fenómenos naturales y no mucho más que eso. Tratar de comprenderlos, porque, como decía Byron, la mejor forma de controlar a la naturaleza es acompañarla y conocerla. Esto es La Otra Cara de la Verdad. Gracias por estar.